Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista y como ya lo había anticipado, ya está conmigo Abraham Ábrego, director ejecutivo de FESPAD, y el tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos es debate jurídico sobre la interrupción del embarazo. Bienvenido, Abraham, un gusto. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros esta mediodía, Abraham, y vamos a hacer una discusión muy interesante de este tema desde la lectura jurídica. Como Informa TVX lo hemos hecho desde el abordaje del activismo que está a favor, en este caso, de la despenalización del aborto, pero también lo hemos hecho desde una lectura de los derechos humanos. Y ahora en esta oportunidad lo queremos hacer desde una perspectiva jurídica, que entiendo es uno de los debates que FESPAD está posicionando, y también el grupo que está a favor de la despenalización del aborto. E iniciemos con esto, Abraham, para iniciar la entrevista. ¿Considera que el debate sobre la interrupción del embarazo desde una lectura jurídica debe estar abstraída o debe estar separada de las nociones culturales o de las nociones religiosas de una sociedad? Mire, yo creo que sí, porque precisamente una de las cuestiones que discutíamos en un foro que tuvimos era la importancia de mantener a un Estado laico, que significa que el funcionario, aunque pueda tener creencias religiosas, en este caso los diputados, que son los que aprueban las leyes, deberían abstraerse de esas creencias culturales, religiosas, en algunos casos prejuicios, y hacer un análisis más técnico. O sea, que aquí tiene que ver con el análisis jurídico y probablemente con el análisis científico, técnico, porque tiene que ver con el tema de salud, el tema de reproducción. En ese caso, ¿cuáles deben ser los parámetros o las fuentes que sustenten este análisis técnico, este análisis jurídico o la base científica para la operación o la interpretación legal? Porque claro, ya entraremos en esto, pero varias de las sentencias que ha emitido el órgano judicial a través de la Sala de lo Constitucional no necesariamente tienen esa lectura, pero antes de llegar a eso, ¿bajo qué parámetros o qué fuentes deben sostener la lectura jurídica, técnica, en el marco de esta colisión de derechos? Yo creo que precisar, digamos, entender bien lo que plantea la Constitución, porque ha habido, digamos, diversas interpretaciones, y yo creo que un punto central es que se ha interpretado acá que hay una penalización absoluta del aborto y de que la Constitución mandata que haya un predominio del nasciturus, que es la persona que está por nacer, sobre la mujer. Esa es como la premisa. Eso las sentencias de la sala han dejado claro de que no se puede considerar ningún derecho como absoluto, y la reforma que se hizo en el artículo 1 de la Constitución, donde se incluyó la protección del nasciturus desde la concepción, no debe significar que eso significa que es un derecho absoluto, sino que más bien en ciertas situaciones lo que puede provocar es una colisión de derechos entre el nasciturus y la madre gestante. Entonces creo que hay que ubicar bien, porque algunos dicen, no, es que acá el aborto está penalizado absolutamente, y en realidad no es tan así, porque la misma sala también lo ha planteado. Aquí lo que ha hecho, que como quitaron en el Código Penal del 98 las excepciones que antes había en el código anterior, lo que quedó es que quedó sujeto a las reglas generales de eximientes de responsabilidad que están en el artículo 27 y que ha dicho la sala se puede aplicar a estos casos. En la práctica los jueces o la mayoría de jueces no lo aplican, pero en realidad hay casos que se pueden aplicar bajo ese parámetro. Ahora, eso no es que resuelve el problema, siempre estamos viendo problemas de colisión de derechos, y a nuestro juicio, digamos, el mandato que tiene ahí la Asamblea dado por la Corte es al legislar estas situaciones, estas excepciones, porque actualmente estos vacíos están generando una afectación al derecho de la mujer gestante. Ahora bien, Abraham, ha sido conocido desde la semana anterior, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa hizo un foro abierto para escuchar los diferentes posicionamientos de grupos que están a favor de la despenalización del aborto y grupos que están en contra, ¿no? Y en este caso, ¿usted considera, Abraham, que este proceso que ha abierto esta comisión puede convertirse en un espacio para persuadir a los diputados y diputadas, o básicamente lo han hecho porque es un procedimiento en sí mismo de las atribuciones que tiene este tipo de comisión? A lo que quiero llegar es, ¿este es un proceso que podría ser un mecanismo de influencia a estos tomadores de decisión, o es solamente por cumplir un procedimiento que está establecido como parte de sus atribuciones? Mire, más bien sería una expectativa mía que deje de ser solo documentar el expediente de la Asamblea Legislativa y pase realmente a ser una consulta cualitativa. Una cosa positiva que veo es que en este caso la Asamblea se salió
del esquema a veces rígido de la consulta que tiene y generó un conversatorio muy interesante. Entonces, yo voy a darle seguimiento, le vamos a dar seguimiento de alguna manera para que ver si realmente todas las opiniones vertidas ahí van a ayudar y se va a generar un proceso quizás más amplio de consulta. Lamentablemente las experiencias anteriores nos da, digamos, algunas dudas porque generalmente este tipo de consultas no son muy tomadas en cuenta ya a la hora de tomar las decisiones legislativas, ¿verdad? Pero yo dejaría el beneficio de la duda, espero que eso no vuelva a ocurrir en este proceso y será que las organizaciones le pidamos a la Asamblea luego cuál es la conclusión y la sistematización que ha tenido a partir de todas las opiniones. Y justamente el debate que tiene dicha comisión se centra particularmente en dos propuestas de ley o de reformas de leyes. Una que se tiene del diputado Velázquez Parker de Arena, que propone aumentar la pena a un rango de 30 a 50 años en el Código Penal a quien cometiera aborto. Y la otra propuesta fue presentada el año pasado por la diputada Lorena Peña, en la cual establece 4 causales para despenalizar el aborto. Considerando esto, Abraham, y retomando esta idea que usted recién nos mencionaba, ¿qué tan favorable resulta la correlación actual de la Asamblea Legislativa para tener posibilidades que la propuesta que hizo la diputada Lorena Peña pueda tener un asidero político y que pueda ser respaldada, considerando que la configuración actual de la Asamblea Legislativa tiene una correlación más de derecha y los partidos de derecha, pues en este caso tienen como un bloque más o menos unísono respecto al tema de la despenalización del aborto, que estarían en contra? Sí, lamentablemente, digamos, la correlación, diría, no es favorable porque es un tema muy debatido en la sociedad, hay muchos elementos religiosos y hay mucha presión hacia los partidos, ¿no? Entonces, el conservadurismo, digamos, hace que este tema se desnaturalice y no se enfoque en lo que es, porque realmente es una violación a derechos humanos contra la mujer gestante y es un drama humano el tema de criminalizar a mujeres por incidentes en los embarazos y la idea de meter preso a cualquier mujer con cualquier sospecha de que podría ser un aborto. Me parece que hay que dimensionar el problema. Nosotros por eso lo que hemos hecho en esta oportunidad junto con las organizaciones es un poco dar perspectivas técnicas, criterios incluso de derecho comparado. Tuvimos la oportunidad de tener a un experto constitucionalista colombiano que acudió a la Asamblea también y que expresó cómo es en otros países. Entonces, bueno, prácticamente El Salvador es creo que son como 5 países únicamente que quedan en el mundo que todavía tienen esta legislación, diría yo, retrógrada, porque la mayoría de países han entendido de que han tratado de incorporar los derechos sexuales y reproductivos y ofrecen soluciones a este tipo de colisiones. Entonces yo igual, la correlación no es favorable, pero espero que en este debate rija el raciocinio. ¿Considera FESPAD y como parte de las organizaciones que están en favor de despenalizar el aborto, según las 4 causales que fue propuesta por la diputada Lorena Peña el año pasado, llegar y tratar de persuadir, por ejemplo, puede ser el actor menos considerado, pero dentro del mismo partido Arena? ¿Por qué me refiero? Porque hay expresiones dentro del partido Arena de grupos de personas más jóvenes que tienen una noción más liberal y dentro de esto el tema del aborto no lo ven de una manera cerrada. ¿Podría valorarse la opción de buscar otros actores o un respaldo dentro del partido Arena donde hay diputados y donde hay personas que podrían tener un posicionamiento distinto a la propuesta que presentó Velázquez Parker? Sí, yo creo que aquí la estrategia incluso se ha seguido, no es cerrarse a ver como que son 84 diputados y los diputados fuera de las fracciones a las que pertenecen, en este tema en particular pueden tener diferentes posiciones. Sí. Incluso hay vivencias, pues, o sea, no sea alguien de derecha o izquierda, ha tenido casos de aborto, pues, o sea, uno conoce casos que ha habido y condiciones y está más sensibilizado probablemente con el tema. Entonces la idea es que no abandonar por el hecho ideológico que uno no puede o puede compartir la opinión con platicar, con discutir, si hay dudas, digamos, extender las opiniones. Me parece que es una estrategia que hay que seguir y el llamado es igual a los diputados a generar un debate racional, desprovisto, sí, creo yo, con el respeto que se merecen todas las iglesias de incorporar razones de tipo religiosa. Yo creo que para este caso, en el caso de emitir una ley,
no deberían como ser las predominantes. Creo que todos tenemos creencias religiosas y hay que respetarlas, pero en el caso de la labor del Estado de legislar, creo que la orientación es tema de derechos humanos. Y hay claridad, porque yo le puedo enseñar todas las resoluciones que hay desde el 2009, 2008, de tribunales, de comisiones de derechos humanos, donde plantean que el hecho de no regular adecuadamente las colisiones de derecho entre nacituras y mujer gestante es una violación de derechos humanos, y le han incluso recomendado a El Salvador que cese la persecución penal contra las mujeres gestantes sin antes revisar y adecuar su legislación penal. Hay un aspecto, y que me parece oportuno la mención que ha hecho usted, Abraham, sobre el caso de las iglesias como grupos de presión, en este caso en particular. Hay algunas denominaciones que tienen una visión distinta y que podrían estar a favor o respaldar el tema de despenalizar el aborto ante causales muy marcadas. Pero en términos generales, Iglesia Católica e Iglesia Evangélica sí están en común respecto al tema de bloquearlo o generar presión. También es una lectura más fáctica, que tanto también las iglesias, en este caso católica o evangélica, pueden influir o tratar de influir. No solamente me refiero a partidos de derecha, también al partido de gobierno para el tema de ejercicio de presión, por una relación, lo quiero pensar aquí de manera más electoral. Al final hay feligreses que votan y entonces en alguna medida van a tratar de influir por esto. ¿Cómo podemos incorporar este elemento más fáctico en la lectura de este tema? Nosotros creo que es un proceso de maduración de la democracia y del Parlamento, porque efectivamente va a haber. Bueno, de hecho ya hay una celebración en el marco de la Semana Santa de los 40 y toda una campaña de presión con información que creo que no es correcta, porque plantean como que fuera o escoge usted a la mujer o al nacituro, o es abortista o no es abortista. Entonces yo creo que ese tirar el debate como que los buenos y los malos es una labor que desnaturaliza realmente la discusión que hay que hacer y es poco seria. Pero es la realidad, o sea, la realidad que muchas de las iglesias tienen. De hecho, llegaron varios representantes a la Asamblea Legislativa, incluso plantearon que tenían firmas para llevar, pero yo creo que eso va a ser un proceso. Vamos a ver hasta qué grado la madurez, en este caso, que está la oportunidad de generar esta legislación, avanza hacia no dejarse influenciar por esos elementos, ni tampoco por el voto. Porque de repente yo no quiero votar por esta propuesta porque me van a condenar socialmente, entonces yo no voy a votar por ella. O sea, tenemos que rebasar esto, porque al final las personas afectadas no son la madre, también estamos hablando de la familia. Sí. O sea, muchas de las madres presas, condenadas 30, 40 años, tienen otros hijos, afectan a la familia. O sea, no era sobre el hijo que dejó de nacer o tuvo una interrupción, sino que es la familia. Imagínate 30 años, 40 años, presa, deja huérfanos a otros hijos, el drama humano que eso ocasiona, entonces tiene que ver con un asunto también de política criminal. O sea, de repente estamos cargando los dados hacia las mujeres gestantes y hay un montón de condiciones de criminalidad en el país a las que no estamos prestando mucha atención, ¿verdad? Creo que es interesante, antes de ir a la pausa, Abraham, podemos cerrar el primer bloque con esta idea. ¿Cómo podemos hacer una lectura de la interrupción del embarazo? No solamente desde esta lectura más criminal, que es la que ha sido como la que se ha respaldado más y que se expresa más en la normativa de nuestro país, pero también hace una semana estuvo con nosotros la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, y nos mencionaba que también esto hay que verlo desde una perspectiva de la salud sexual y reproductiva y hay que verlo desde un enfoque de salud. ¿Cómo podemos hacer estos traslapes para que la ciudadanía pueda concebir de que no es un tema bajo la lectura de justicia, o legal, pero con el tema de criminalización o de sanción? ¿Cómo podemos incorporar estas variables de salud pública, de salud sexual y reproductiva para que la ciudadanía lo vea, que son casos reales y son pérdidas de vidas, y en estos casos también el dilema de mujeres que pueden fallecer por los escenarios de salud en los que se encuentran? Sí, fíjese que el elemento que falta acá, que creo que la población probablemente no está totalmente informada, es lo que significa el derecho a la salud sexual y reproductiva. Y es básicamente a que la mujer o la pareja tiene que tener la libertad, la decisión respecto de su planificación, de su familia, de sus hijos, y que eso no esté determinado por terceros ni la sociedad. Entonces, básicamente es como yo tengo esa libertad como persona de generar mi salud reproductiva, la reproducción,
la libertad sexual que puedo tener y no sea limitado por factores externos. Entonces en eso lo que hay que aceptar es que como hay una colisión de derechos, entonces alguien que diga, mire, es que necesariamente como la Constitución dice que de la concepción hay que proteger en todas las etapas al naciturus. Ahí hay un problema porque el naciturus, el que está por nacer, está en el vientre materno. Hay un problema. Entonces hay varias situaciones, por ejemplo, el tema de una mujer que es violada sexualmente y que a raíz de la violación resulta embarazada. Lo ha dicho la misma Corte Interamericana, que esa situación de embarazo y que a la mujer la obliguen a tener ese fruto de ese embarazo por violación es un trato inhumano, cruel y degradante. Sí. Y es una violación a su derecho humano. No le dicen que el Estado debe obligarla a no tener ni abortar, sino que darle la oportunidad a la interrupción voluntaria del puede ser hay legislaciones que permiten que la mujer sea orientada inicialmente para tomar una decisión, porque es una decisión de la mujer. Lo que está planteando el derecho a la salud sexual y reproductiva es que no son otros los que toman la decisión, que ahora son los demás. Claro. Porque los demás le dicen, no téngalo, manténgalo, en cualquier circunstancia, pierda la salud por ello. Si usted está enferma, aguante y tenga el hijo. Entonces otros quieren decidir por la mujer. Entonces hay situaciones de esta coalición donde hay que verla con ese lente. Okay. Y creo que el de violación es una cuestión criminal. Sí. Lo otro es de salud, por ejemplo, si el niño puede nacer con dificultades congénitas o que pone en riesgo la salud de la madre o la vida de la madre cuando el embarazo, como el caso de Beatriz, por ejemplo, que tenía una enfermedad complicada. Entonces lo que está planteando este debate es, mire, en esos casos no tenemos una regulación para interrumpir el embarazo. En la solución de eximentes de responsabilidad penal, el problema que tiene es que en general no regula específicamente los casos de mujeres gestantes y el problema es que hay que esperar al proceso penal. Okay. O sea, ya cuando se ha consumado el hecho. Okay. No previo, no preventivo, digamos. Ese es el asunto y tiene que ver con verlo, como usted dice, más desde la óptica de derechos humanos, salud sexual y reproductiva, y no tanto solo como un asunto de cuestión criminal. Perfecto, Abraham. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque hagamos una valoración desde el campo del derecho y las acciones que ha tomado en este caso la Corte Suprema de Justicia sobre este debate. Permítanos una pausa, volvemos en instantes. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de la primera emisión de Informa TVX, lunes 6 de marzo. Me acompaña Abraham Ábrego, director ejecutivo de FESPAD, y estamos platicando sobre el debate jurídico de la interrupción del embarazo. Y retomando la entrevista, entonces, Abraham, en este segundo bloque me gustaría que hablemos sobre esto. Vayámonos de lleno al rol del órgano judicial, de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, que ha tenido protagonismo en este debate. Y quiero retomar esta idea. A su criterio, Abraham, ¿cómo calificaría las decisiones y el análisis que ha tomado la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional respecto a la interrupción del embarazo? La sentencia del caso de Beatriz refleja muchos aspectos. No hay un debate interesante en el marco jurídico, pero bajo su criterio, ¿cómo calificaría el rol del órgano judicial respecto al debate de la interrupción del embarazo? Yo diría que ha ido variando. Inicialmente yo veía, o sea, por las primeras resoluciones en este tema, bastante timidez o temor de realmente decir lo que tenía que decir la sala sobre este tema, desde la perspectiva de derechos humanos, y de repente empezó a variar en algunos criterios y ha mantenido quizás de alguna manera una posición de ecléctica en algunos casos. Por ejemplo, mucho ha tirado la pelota a los médicos. Estábamos analizando que, por ejemplo, le dice al sistema de salud, bueno, debe crear los protocolos para este tema, pero ahí usted, médico, la responsabilidad que tiene porque todavía está el tema de criminalización, ¿verdad? Lo que sí creo que es positivo es que, bueno, positivo en ese punto de vista es que la sala, en las resoluciones, sí lo que ha planteado claramente es que, para que no se preocupen las que están por el sí a la vida, es que ha dicho, mire, aquí en nuestra interpretación constitucional no es posible anteponer el derecho a disponer del cuerpo de la mujer sobre el nasciturus. Por lo tanto,
no se puede legalizar el aborto constitucionalmente. Es decir, como que alguien diga, bueno, si la mujer no quiere tener al hijo por razones diferentes a esto que estamos hablando, enfermedad y todo eso, no lo puede hacer. Eso lo dejó claro. Últimamente es que ha dejado claro de que, porque eso no estaba tampoco tan claro, pero sí dejó claro que no se puede ni eso, pero tampoco no se puede la lectura contraria, que el nasciturus predomina su derecho sobre la mujer gestante. Y eso significa de que ha dejado el asunto en medio. O sea, ni se puede legalizar, ni se puede criminalizar absolutamente. ¿Cuál es la respuesta? Es que cuando hay una colisión de derechos, ha planteado que hay varias modalidades de regularlo. Una es por el sistema penal común, que es las eximientes de responsabilidad. Otra es por los plazos, que es que hasta tal plazo algunas legislaciones regulan de que no es delito. Y ya cuando pase ese plazo de gestación, ya se convierte en delito. Y la última, que es la que se está proponiendo con la reforma del 133, en un sistema de indicaciones, que son básicamente excepciones que regulan situaciones especiales donde no se va a aplicar el delito del aborto, que son esas situaciones que mencionábamos nosotros. Entonces ha dicho la sala, por lo tanto, que creo que es importante últimamente, que dijo, mire, entonces no hay que interpretar que el hecho de que la Asamblea haga el sistema de indicaciones no significa que viola el artículo 1 de la Constitución. Porque algunos interpretan que, como dice, desde el momento de la concepción, si yo pongo excepción, estoy violando ese artículo. En eso ha sido claro que no hay violación. Entonces está en una posición de que no es posible la penalización absoluta, pero tampoco es la libertad absoluta de la madre, y entonces nos coloca en la situación que tenemos que regular esas situaciones especiales, y también no solo la Asamblea Legislativa, sino que lo administrativo, porque el problema es, si un médico recibe a una mujer gestante con problemas de embarazo, ¿cómo va a actuar? Sobre todo en estas situaciones de interrupción, eso falta regularlo bien. Entonces ese marco legislativo es lo que nos lleva ahorita en las resoluciones de la sala. Pero yo estoy de acuerdo que inicialmente fue poco clara, ha ido variando, creo que se anteponen mucho las diferentes posiciones que pueda haber, pero también ha sido tímida. Si uno se guía por las resoluciones de tribunales internacionales, donde son bastante contundentes, no ha sido tan contundente como la Corte Interamericana, por ejemplo, con el tema de la interrupción del embarazo por razón de violación sexual, que ahí sí ha sido muy clara la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que constituye una violación el hecho de no permitir en la mujer la interrupción previa al embarazo. Es interesante esta mención que nos hace Abraham, porque ciertamente si hacemos un registro histórico de sentencias que provienen del órgano judicial, de la Corte Suprema de Justicia, podemos tener como esos dilemas o ver en algunos puntos contradicciones, en otros puntos aclaraciones. Particularmente hay sentencias, por ejemplo, una de noviembre del 2007, en donde su énfasis es más de protección al nasciturus, no directamente, pero hay otras sentencias del 2010 y del 2011 en donde ya habla sobre la colisión de los derechos fundamentales, que básicamente es en este ejercicio de colisión de derechos de la madre, de la mujer gestante con el nasciturus, hay que ver las condiciones de cada caso concreto. O sea, ya nos lleva a la casuística, es decir, qué casos en particulares, o en este caso implica la interpretación legal y bajo qué escenario. Ese me da la interpretación y tener su punto de vista sobre esto, Abraham, abre la puerta a tener más lógica de la aplicación de la propuesta de ley que hizo la diputada Lorena Peña, considerar las 4 causales, bajo este asidero más legal que puede venir de sentencias de la Sala de lo Constitucional o que provenga también del órgano judicial. Sí, yo creo que digamos, la propuesta del 133 es digamos, lo mínimo que hay que hacer. Es incluso simplemente agarrar lo que ya estaba en 1974. Porque desde 1974 nosotros ya teníamos las excepciones, se las quitaron en el 98. Pero es volver a eso. Hay otras modalidades que ha asumido el derecho comparado, o sea, nos decían, por ejemplo, el caso de Alemania, que básicamente la regulación va a ser, porque eso también lo ha dicho la Corte Interamericana, de que la protección, porque ahí tiene que ver con la protección del Estado al nasciturus, ¿no? Entonces ha dicho que la protección es gradual. Probablemente la protección al nasciturus es mayor o debe ser mayor del Estado, más restrictiva en las primeras meses
no, perdón, entre más avanza la gestación. Ya en la fase final de la Probablemente gestación. cuando está formándose el embrión y todo eso, la protección puede ser más flexible, es decir, donde la interrupción del embarazo puede ser menos afectada, pero ya cuando pasan 6 meses, 3 meses, 4 meses, donde ya hay una formación, probablemente la protección tiene que ser más fuerte y restringir más las interrupciones de embarazo. Entonces hay legislaciones como nos comentaban, como la de Alemania, creo que era, que ha optado por esa como esa gradualidad, y en determinadas etapas se puede la interrupción del embarazo y en determinadas etapas no se puede. Entonces hay modalidades, la cosa es buscar, ahorita nos obliga a buscar esas modalidades excepcionales por la vía de una combinación de plazos, que puede ser, ¿verdad?, el sistema de protección, y esas excepciones como la violación sexual, que hay casos que hay que aplicarlos según cada caso, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, las enfermedades que tenga y si puede o no tener riesgo a la salud. Es decir, que no es tan cierto como se quiere indicar de que la reforma lo que va a hacer es legalizar el aborto, como se ha dicho. O sea, que eso tenemos que ser claros que la reforma no es que legalice el aborto. La reforma permite que en determinadas situaciones o casos se puede interrumpir sí. Y está regulado y hay que aplicarlo en cada caso. Sí. Quizás lo más genérico es si existe la violación sexual, que ahí, si hay una violación sexual, y depende de la mujer, porque la mujer puede decidir tener al hijo y ahí es opción de la mujer. Pero si la mujer decide no tener al hijo, es una excepción que está y se aplica ese caso. Probablemente los casos de que el nacituro puedan nacer con algún problema congénito, depende mucho del examen médico, de que la certeza médica de que va a ser así, es decir, que se dan esas variables, pero el análisis es caso por caso. Entonces no hay que manejar, porque creo que es irresponsable manejar que la reforma está legalizando el aborto. Ya dijo la sala que no se puede legalizar absolutamente el aborto, solo determinadas situaciones, y eso está lo que está en el artículo 133 de la reforma. Perfecto, ahora estamos por cerrar la entrevista con esta última interrogante. Bajo su criterio, ¿cómo debe ser el rol, el posicionamiento del rol de los operadores del sector salud? Tenemos posicionamientos de sus titulares, ministros y viceministros, pero en la práctica quienes están en este escenario y que pueden tener el temor a ser criminalizados, hablamos de médicos, enfermeras, técnicos de salud en este entorno. Entonces, ¿cómo considera que debe ser su rol, su posicionamiento ante este tema? Porque pareciera ser que es el que no se ha escuchado mucho, ¿no? Escuchamos más posicionamientos institucionales de funcionarios o de medicina legal, pero no lo hemos escuchado necesariamente del tema de algún sector médico en particular o de operadores de salud, enfermeras, entre otros. ¿Cuál considera usted que es su rol en esta discusión y en esta reflexión jurídica? Yo creo que es un actor importante, sobre todo desde el punto de vista de salud reproductiva, para aportar. Entonces creo que ahí hay varias asociaciones de médicos, creo que obstetras que han participado en este debate. Entonces yo creo que tienen un rol muy activo de propuestas de solución, porque lamentablemente la criminalización ha llevado a que se viole el secreto profesional, y hay que decir, eso tanto la sala creo que lo planteó y lo ha planteado la Corte Interamericana, que no debería permitirse que los médicos denuncien a sus pacientes que llegan a atenderlas porque está pasando, porque es parte del secreto profesional. Entonces lo ha planteado, incluso la Corte ha planteado, interrumpan la persecución penal en lo que no se resuelva la cuestión. Entonces creo que es una labor también del Ministerio de Salud, sí, generar las iniciativas necesarias como para, sea de protocolos, de reglamentos, de regulaciones, como para que el personal médico tenga una pauta de qué hacer. Allí yo no sé por qué hay duda, y nosotros hemos hecho talleres con personal médico sobre la vigencia del secreto profesional, está en el Código de Salud, y que les preocupa que hay que ir a denunciarla, y que la denuncia, y no tanto la salud. Entonces yo creo que la primera prioridad del personal médico es la salud de los dos, de la mujer gestante, del nacituro. Entonces, que es la prioridad, pero a veces la prioridad como parece ser que denunciar, sí, señalar. Entonces sí, creo que eso deberían clarificarlo bien las autoridades de salud,
y desarrollar las iniciativas legales que requieran la aprobación de la Asamblea Legislativa. Perfecto, Abraham. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad del lunes 6 de marzo. Estuvo Abraham Ábrego, director ejecutivo de FESPAD, y hablamos un poco del debate jurídico sobre la interrupción del embarazo. Permítanos una pausa, volvemos con más.